Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Recuerda hoy al pueblo de Cuba legado de Fidel a 4 años de su partida física. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy miércoles 25 de noviembre de 2020, año 62 de la Revolución. Este es el sumario. Analizó Buró Político asuntos de la vida económica y social del país. Sostiene nuevo encuentro Miguel Díaz-Canel con los expertos y científicos vinculados al enfrentamiento y control de la COVID-19 en el país. Rememoran intelectuales de varios países legado de Fidel en el encuentro internacional Ideas que son banderas. Empeoran cifras de muertes y contagios por la COVID-19 en Estados Unidos. Inicia en Cuba jornada por la no violencia contra mujeres y niñas. Una hora para la información precisa. Dunia Silva y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer sobre la dedicatoria en Granma de la ceremonia de la bandera al líder histórico de la Revolución Cubana. Hoy, en nombre de Cuba, el pueblo santiaguero rinde tributo a Fidel en el cementerio Santa Ifigenia. Laureles y olivo que han reverdecido gracias a tu aliento de sabio hacedor, te extrañan un día y al otro, te echan de menos, yo noto. Con sus flores en la mano y cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios, una representación de los santiagueros a nombre de los cubanos llegó al cementerio patrimonial Santa Ifigenia para honrar al comandante en jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz en el 4º aniversario de su desaparición física. Ante la piedra que protege a nuestro líder histórico estuvieron presentes las principales autoridades del territorio, hermanos de otras provincias y la nueva generación de los jóvenes de Santiago de Cuba, continuidad en nuestra revolución socialista. Josefina Prosper Bruff, estudiante de 5º año de la carrera de medicina. Nosotros tenemos a Fidel presente en todo lo que hacemos en la salud pública. Cada vez que vamos a los hospitales, cada vez que estamos en los consultorios, ahí tenemos a Fidel presente. Y en esta etapa de la COVID-19, pues ha sido el ejemplo de la pesquisa, cuando salimos a buscar síntomas respiratorios, cuando día a día hacemos las actividades en nuestra universidad, en los trabajos productivos, en los encuentros de conocimiento. Ahí está presente Fidel y por eso hoy yo le traigo mi flor entre las manos, porque es que nosotros somos continuidad y tenemos que ratificar que yo soy Fidel. Mi nombre es Roger Alejandro Leiva Poblador, soy estudiante de 12 grado de la enseñanza preuniversitaria. Él está presente en todas mis metas y en todos mis resultados, y específicamente yo lo demuestro la vigencia en mis estudios y en todos los resultados que tengo, porque ese es el principal deber que tienen los estudiantes, estudiar. Somos continuidad y que en los hombros de la FEN se pueden depositar grandes tareas. Me llamo Rosalena Segura Costa, estudio en el IPU Antonio Loma Serrano en 10º grado. Nosotros tenemos vigente a Fidel en todas las actividades que realizamos a diario, como las pesquisas de lo que estamos enfrentando en el día de hoy, también en la FEN por los barrios, siempre teniendo vigente la palabra revolución. Por eso yo vengo hoy a entregarle la flor a nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz, recordando siempre que los estudiantes de Santiago de Cuba somos continuidad de Fidel. Rivael Garcés Sánchez, del municipio de Boyarriba, provincia de Granma. Yo vine a hacerle un homenaje a nuestro máximo líder Fidel Castro del municipio de Boyarriba, de la provincia de Granma, al cementerio Santa Ifigenia, porque Fidel es el hombre del mundo entero. Fidel consagró su vida para hacer una revolución por los humildes y para los humildes. Fidel nos enseñó a aprender a compartir el pan de cada día con todos los países hermanos. Y por eso hoy le traje flores, porque él siempre está vivo en todos los cubanos y en el mundo entero. Las muestras de amor y respeto para el querido Fidel afloran hoy y siempre para el invicto comandante en jefe de la Revolución Cubana, quien desde la heroica Santiago de Cuba continúa vigilando e iluminando los destinos de Cuba. Yo soy Sergio Martínez Martínez junto a Jorge Mora en la Radio Cubana.
El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó hoy el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en ocasión del 4º aniversario de su fallecimiento. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario compartió artículos sobre la vida y obra del comandante en jefe de la Revolución y reiteró la disposición de seguir sus pasos. A propósito de la fecha, organizaciones culturales, académicas y políticas convocaron actividades de homenaje. Además, intelectuales de varios países rememoran el legado del líder cubano durante la segunda jornada del Encuentro Internacional Ideas que son Banderas, que sesiona de manera virtual. En varias partes del mundo, la figura de Fidel es hoy reconocida y homenajeada por una obra revolucionaria de más de medio siglo, cuyos seguidores expanden su legado como ejemplo de dignidad y soberanía ante la voracidad imperial de las grandes potencias. La Central de Trabajadores de Cuba rindió homenaje hoy a Fidel. Con un minuto de silencio a la memoria del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana en el 4º aniversario de su partida física. Carmen Rosa Rodríguez López, segunda secretaria del Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, presidió el tributo en el cual se desarrolló un encuentro con la historia, con la presencia de la heroína de la República de Cuba, general de brigada de la Reserva de Cetel Puebla Vitre, vicepresidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y muy vinculada a la ciudad de Fidel. La general Tete, como es conocida cariñosamente por el pueblo de Cuba, ante el auditorio reunido en la sala Alfredo López de la Central Obrera Cubana, narró sus vivencias con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz durante la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura proimperialista de Fulgencio Batista en la Sierra Maestra. Destacó en su testimonio la creación por el líder revolucionario del pelotón femenino Mariana Grajales el 4 de septiembre de 1958, del cual ella fue designada como segunda jefa. Fidel destacó también que las mujeres tenían ese derecho de empuñar un arma, puntualizó Tete. Como parte del homenaje de la CTC y sus sindicatos a Fidel, 62 jóvenes de los diferentes sectores laborales en La Habana recibieron el reconocimiento especial Jóvenes Trabajadores en Revolución, instituido por la CTC como parte de la jornada por el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana. Carmen Rosa Rodríguez López, segunda secretaria de la CTC, al hablar destacó el compromiso de los trabajadores cubanos con el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, siendo más productivos y cumplidores de las metas previstas. Central de Trabajadores de Cuba rinde homenaje a Fidel. Con la asistencia técnica de Neto Quiala, yo soy Carlos Serpa Maceira, Sistema Informativo de la Radio Cubana. El ejemplo de Fidel crece en la nueva generación de villaclareños. A 4 años de su partida física, los santaclareños no olvidan el legado de nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Crece cada día su ejemplo entre las nuevas generaciones. La experiencia de haber conocido a Fidel fue una oportunidad que no me imaginé que iba a suceder. Así lo recuerda el graduado más integral de la Escuela de Instructores de Arte de Villa Clara en el año 2004, cuando recibió de manos de Fidel su título, su nombre, Leonardo García Montiel. De que iba a recibir el título en manos del comandante. Para mí fue tremenda emoción aquello. Aparte, un momento en que uno no se prepara, es un momento en que uno no lo espera. La presencia de Fidel es algo que sorprende, es algo que te inunda de un silencio, porque Fidel es un hombre lleno de detalles. Es emocionante ver su rostro, es emocionante para mí ver sus manos. Siempre voy a decir que hubo un Leo antes y hay uno después de ese encuentro con Fidel. Para Carlos Alejandro Pérez Romero, también permanece intacta la imagen de Fidel cuando aún pequeño conoció de su impronta. Para mí Fidel significa todo, porque Fidel fue el inspirador de la revolución y si no fuera por la revolución, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y Fidel es algo para mí muy importante y lo seguirá siendo eternamente. Evocan los santaclareños legado de nuestro eterno comandante en jefe en el 4º aniversario de la desaparición física de Fidel Castro Ruz. Desde Villa Clara y para la Radio Cubana, Isabel Díaz González. Este martes sesiona el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro Ruz. La reunión comenzó con un minuto de silencio en homenaje al vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, miembro del Comité Central del Partido y ministro del Interior, quien falleciera este 24 de noviembre. En la reunión, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó varios documentos relacionados con la vida económica y social del país que se analizarán en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La agenda incluyó una reseña de la economía en el quinquenio 2016
2020 y un informe del estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Además, presentaron 2 propuestas de actualización, una referida a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y otra sobre los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el periodo 2021-2026. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:10. El anticipo de otro tema que también será noticia. El rechazo de Bruno Rodríguez Parrilla a la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Cuba. La ampliación en los minutos que siguen. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un nuevo encuentro con los expertos y científicos vinculados al enfrentamiento y control de la COVID-19 en el país. Cuando una buena parte del mundo se enfrenta a brotes de la COVID-19, Cuba transita por un nuevo escenario de normalidad con la mirada puesta en mantener el control del virus, pero también en el seguimiento a los pacientes convalecientes del SARS-CoV-2. Con esta mirada de presente y futuro, los expertos y científicos que intercambian cada semana con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez presentaron los avances en los protocolos de los convalecientes a la COVID-19 y el seguimiento a las posibles secuelas. Cuba apuesta por 2 principios esenciales en esta nueva etapa: la sostenibilidad y la resiliencia, mediante un protocolo que, al decir de la doctora Iliana Morales, comienza en la comunidad y termina en ella. Es como esa escalera se llevó a un algoritmo de atención. Ese algoritmo de atención lo lleva de la mano el área de asistencia médica desde el nivel del ministerio hasta el municipio, pero lo concreta el médico y la enfermera de la familia. Y una vez más se reposiciona que es la columna vertebral del sistema para todas las acciones. En el recibimiento del enfermo, en darle la primera entrada y mirada a las 72 horas y empezar a seguirlo a las comisiones municipales que lo lleve, a las provinciales y, si es posible o lo requiere, a la nacional. En la labor de seguimiento, control y reinserción a la sociedad de los pacientes convalecientes de la COVID-19 tienen protagonismo los grupos básicos de trabajo. Hasta la fecha, la atención médica integral en el país ha abarcado a más de 6.300 pacientes, lo cual incluye, de ser necesarias, interconsultas en áreas de cardiología, psiquiatría, nefrología, neumología y también la geriatría, entre otras. Para la doctora Tatiana Durán Morales, el trabajo que se realiza una vez que el paciente es recuperado de la COVID-19 requiere una mirada integral. Esta comisión, después de hacer una evaluación biológica, psicológica e incluso estamos haciendo una evaluación nutricional, define en ese paciente qué otras especialidades es necesario ser interconsultadas con este paciente. Él es el que hace la coordinación con el resto de las especialidades e incluso si el paciente requiere de alguna otra examen que sea de alguna tecnología avanzada, que esté a nivel secundario, a nivel terciario, esta comisión de conjunto con la comisión provincial son los que controlan de manera que el paciente sea visto integralmente. La labor de seguimiento a los pacientes que se han contagiado con la COVID-19 demuestra la grandeza del sistema de salud cubano y las fortalezas de nuestros protocolos de atención antes, durante y después. El virus que ha circulado en nuestro país es un virus, o la cepa es el virus, es un virus tan agresivo como el que ha circulado en todo el mundo. O sea, la persona, aunque aparentemente está bien, el virus ha hecho su grado de invasión y de destrucción en sus pulmones. Y lo otro es que esto evidencia el valor, la eficacia de los protocolos cubanos de actuación, porque ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si estos pacientes no hubiesen recibido tratamiento? Bueno, quizás hubiésemos visto más severidad en la etapa aguda de estos pacientes. En la reunión del grupo de expertos y científicos que acompaña la gestión del gobierno en estos largos meses de enfrentamiento a la pandemia, participó también el primer ministro Manuel Marrero Cruz y fue conducida por el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda. La presentación de los avances del protocolo de atención a los convalecientes a la COVID-19 y su seguimiento resulta un aporte a la literatura médica mundial. Así lo consideró el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Luis Velázquez Pérez. Y eso es una expresión también de la eficacia del tratamiento
de la eficacia del diagnóstico temprano y por lo tanto de la intervención temprana. Eso yo creo que es una cuestión interesantísima, pero que además hace historia en la medicina de Cuba y es un aporte a la literatura, o sea, a nivel internacional. Y estas cosas hay que recogerlas como experiencia positiva, pero también como experiencia de lo que se ha hecho o lo que está haciendo el grupo cubano en este sentido. Es una evidencia más, a mi entender, Iliana, de la eficacia de la estrategia de tratamiento y del esfuerzo que hace el sistema de salud para controlar esta enfermedad desde sus primeros momentos. Al presentar sus modelos de pronósticos matemáticos sobre la COVID-19 en Cuba, el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, el doctor Raúl Guinovar, profundizó en las provincias que consideró de mayor complejidad epidemiológica en el país: Pinar del Río, Ciego de Ávila y La Habana. Entre tanto, ratificaba la importancia de mantener lo que calificó la mejor vacuna natural para todos. Es decir, el uso del nasobuco en todos los lugares que estemos, la desinfección de las manos, ya sea lavándose las manos con jabón o utilizando sustancias hidroalcohólicas, y también mantener el distanciamiento. Es decir, son elementos básicos que ayudan a que el control de la pandemia en nuestro país se mantenga. Encuentro de expertos y científicos con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, otro momento que ratifica el aporte de nuestras ciencias para combatir a la COVID-19. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. Al cierre del día de ayer, 24 de noviembre, 3.429 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 756 sospechosos, 2.252 en vigilancia y 421 confirmados. Para COVID-19 se estudiaron 9.981 muestras, resultando 76 muestras positivas. El país acumula 1.061.511 muestras realizadas y 8.026 positivas. Del total de casos, 54 fueron contactos de casos confirmados, 17 con fuente de infección al extranjero y 5 sin fuente de infección precisada. De los nuevos contagios reportados, 28 son de Pinar del Río, uno de ellos importado, 3 de Artemisa, todos importados, 4 de La Habana también importados, 3 de Cienfuegos importados, 3 de Ciego de Ávila, 2 importados, 6 de Holguín, 2 importados, 1 de Granma importado y 28 de Santiago de Cuba, uno de los cuales es importado. De los 76 casos diagnosticados, 73 son cubanos y 3 son extranjeros. Además, 46 de los casos positivos fueron asintomáticos. De los 8.026 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 421 se mantienen ingresados confirmados, 418 con evolución clínica estable. Se reportan 133 fallecidos, ninguno en el día, 2 evacuados, 42 altas del día. Se acumulan 7.470 pacientes recuperados y 3 pacientes en cuidados intensivos, 1 crítico y 2 graves. Lo que es hoy nuestro sistema de salud constituye una de las obras más relevantes de Fidel para Cuba y el mundo. Fidel no llevaba la bata blanca, pero nadie ha hecho más por la salud pública cubana que ese hombre de verde olivo. La salud pública cubana es, dentro de la revolución, una semilla que él plantó, regó, cuidó, hasta obtener lo que es actualmente. Antes del 1 de enero de 1959, entre las principales causas de muerte figuraban las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, y la mortalidad infantil superaba los 60 por cada 1.000 nacidos vivos. El país solo contaba con 6.000 médicos, la mitad de ellos emigró a Estados Unidos. Esta situación fue revertida radicalmente a pesar del hostigamiento del bloqueo de Estados Unidos. La nación antillana muestra hoy indicadores sanitarios comparables con naciones desarrolladas. Entre ellos, sobresale una esperanza de vida de casi 8 décadas y la mortalidad infantil que por años consecutivos se mantiene por debajo de 5 por cada 1.000 nacidos vivos. La inmunización de los pequeños contra 13 enfermedades y la eliminación de la transmisión de sífilis de madre a hijo. Las doctoras e investigadoras Marta Castro Peraza, María de los Ángeles Robinson y Nercis Martínez reconocen el aporte incuestionable de Fidel a la salud cubana. Fuimos graduados por Fidel y se nos encomendó toda una serie de misiones, sobre todo el fortalecimiento de la atención primaria de salud con el surgimiento del médico de la familia, el programa del médico de la familia, que fue muy importante en esos años 1988, que se consolidó ese programa en la atención primaria de salud, con esa visión que tenía Fidel de que a pesar de que Cuba había logrado eliminar algunas enfermedades transmisibles,
había que proteger a la población cubana, no solo de lo que ya se había logrado, sino de la reintroducción de muchas enfermedades. Cuando Fidel inaugura el IPK en el año 1993, dice: quiero que no la vean como una institución para Cuba, sino una institución para la humanidad. Y se ha cumplido. Y además con un fuerte componente humanista e internacionalista. Es únicamente las bondades de la revolución, la obra de nuestro comandante en jefe, su legado. Fue posible que fuera transitando hasta ser médico, especialista, doctor en ciencias, profesor titular. Yo no conocía a Fidel. Y lo decía porque generalmente cuando uno conversa con generaciones mayores que nosotros, el primer argumento que utilizan para respetar la obra del comandante es decir: bueno, yo lo conocí, yo lo abracé, yo coincidí con él en espacios o tuve alguna experiencia de vida que me ha hecho conocerlo. Y yo le decía: por eso usted, yo no lo conocí, pero eso no significa que no tenga claro el legado del comandante en la obra de nuestra revolución y que no tenga claro el legado del comandante en la obra de la salud pública cubana. En este noviembre de 2020, cuando el mundo se agobia por una pandemia, Cuba recuerda en cada paso a su comandante en jefe, que hace 4 años no nos acompaña físicamente, pero como siempre, parece haber viajado al futuro y haber creado una infraestructura de salud que permite enfrentar el desafío de la COVID-19. El programa del médico y la enfermera de la familia, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, las empresas, institutos y centros de la biotecnología cubana, la Brigada Henry Riff. Sin estas creaciones de Fidel, hoy fuera imposible ser la Cuba de soberana. Fidel vive en cualquier parte, campesino, es obrero, es soldado y es pionero, es ciencia, es deporte y arte. Para el sitio informativo de la radio cubana, Claudia Díaz Pérez. Donde barbudo es el mar, como barbudo el manglar. Cada vez que veo o escucho hablar de nuestros científicos, con la pasión que lo hacen, el compromiso y el convencimiento de que su aporte a la sociedad resulta el mejor regalo del mundo, es como si viera a Fidel multiplicado. Donde quiera que usted extienda su vista de un extremo a otro del territorio, existe un centro de investigación o un polo científico para tributar a disímiles ramas de la economía y la sociedad, como para corroborar la mítica frase de comienzos de la revolución, cuando nuestro líder histórico miraba a nuestro país como una nación necesariamente de hombres de ciencias, comenta el periodista Demetrio Villarrutia. Quizás en esa fecha tan temprana, pocos creyeron que con el decurso de estos años hablaríamos de un potencial científico y técnico inconmensurablemente superior a muchas naciones más desarrolladas y con un alto índice por el número de habitantes. Fue Fidel, con esa luz tan larga que siempre tuvo y la necesidad de desarrollar la inteligencia y el potencial humano, quien imaginó ese futuro de nuestro país basado en el conocimiento comprometido para contribuir a impulsar la obra nacional. Fidel lo vio desde la integralidad. Primero, la campaña de alfabetización. Después, desde la preparación del pueblo, comenzar a trenzar una cultura e identidad nacionales como escudo y espada de la nación, y para, simultáneamente, lograr la formación de nuestros profesionales de nivel superior y de técnicos, que después tributaron sus saberes en nuevos resultados, que se reafirman en investigaciones que se ubican en la vanguardia en cualquier terreno de la vida. Hablar de las ciencias en Cuba es decir Fidel. En el terreno de la agricultura, la ganadería, la medicina, el cuidado del medio ambiente, la revolución energética, el magisterio, la economía. Pero quizás uno de los resultados que más llena de orgullo es apreciar cómo de esa comunidad científica el número de mujeres ocupa un lugar privilegiado, no solo como parte de ese pelotón de investigadores que aporta, sino en la dirección de proyectos importantes, centros, polos, departamentos, direcciones, en cualquier dirección. Fue la propia revolución y todo lo que ella convocó a su alrededor en posibilidades para el desarrollo humano, lo que ha propiciado ese proceso natural de inserción cada vez mayor de nuestras mujeres a las tareas más importantes en cualquier lugar o rama. En ese resultado también está Fidel. Mirar cómo un país se ha fundido desde millones, y los millones en un país durante el enfrentamiento a la pandemia, apreciarlo desde el aporte de nuestros científicos, el crecimiento de investigaciones que han aportado a salvar vidas, hablar incluso de un protocolo nacional de tratamiento clínico al paciente con el virus y después qué hacer y cómo durante su etapa de convalecencia, es un legado enorme que parte de la existencia en este país
de un potencial de inteligencia organizado en nuestros centros de investigación que ahora, en perfecta sinergia con la gestión del gobierno, ha irrumpido con toda su fuerza para buscar las soluciones que se necesitan. Es el legado de Fidel, tan grande como la obra que nos dejara. Es también una manifestación de ese compromiso que juramos durante su despedida, porque ser Fidel es un reto que nunca termina. La noticia en el mundo hoy. Por primera vez desde mayo, las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos superaron las 2.000 en las últimas 24 horas, cuando los hospitales de todo el país ya están llenos de contagiados por la pandemia, lo que presagia un aumento en la mortalidad. El número de fallecidos el martes fue de 2.157, lo que representó un deceso cada 40 minutos, mientras que las hospitalizaciones por COVID-19 superaron las 87.000, un máximo histórico, mientras que 30 de los 50 estados informaron un número récord de ingresos a centros de salud este mes. De acuerdo con un recuento de datos oficiales realizado por la agencia noticiosa británica Reuters, 170.000 personas más resultaron infectadas el martes. Ante el aumento de casos, más de la mitad de los gobernadores de Estados Unidos impusieron o volvieron a imponer medidas de confinamiento en sus regiones. Sin embargo, a pesar de los requisitos más estrictos en el uso de mascarillas, los toques de queda y los límites de clientes en bares y restaurantes, las cifras en torno al impacto de la COVID-19 solo han empeorado. Esa situación podría ser mucho peor todavía debido a los millones de estadounidenses que desafían las advertencias oficiales y viajan para el feriado del Día de Acción de Gracias el próximo jueves. Para la doctora de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, Tatiana Browell, todos los viajes relacionados con la celebración de Acción de Gracias garantizarán que nadie alcance a Estados Unidos en cuanto al registro más alto en el mundo de casi 260.000 muertos y 12,6 millones de infecciones. Browell lamentó en comentarios por su cuenta de la red social Twitter que la mentalidad de Estados Unidos de cada persona pensando en sí misma esté matando a cientos de miles y es devastador verlo. Millones de estadounidenses han inundado los aeropuertos y carreteras en los días previos al feriado de Acción de Gracias, lo que generó la jornada más ajetreada del transporte en Estados Unidos desde los primeros días de la pandemia en marzo. En momentos en que funcionarios de todo el país han pedido a las personas que permanezcan en sus hogares y eviten grandes aglomeraciones que pueden propagar el COVID-19, el presidente electo Joe Biden pronunciará este miércoles un discurso vísperas del Día de Acción de Gracias. Sus palabras estarán destinadas a alentar a sus compatriotas y centrarse en los sacrificios que están haciendo de cara a las festividades de final de año, al tiempo que reafirmará que la lucha contra la epidemia será una de las prioridades de su gobierno. Con el país enfrentando un creciente número de casos y muertes, los planes para distribuir la vacuna se van acelerando. Más de 6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer and BioNTech estarán disponibles en la primera semana desde que obtenga la autorización de emergencia esperada el próximo mes. La cifra de dosis sería de 40 millones antes del fin de diciembre, según las autoridades estadounidenses. 1:27 minutos. Aislados chubascos y lluvias pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con la máster en ciencias Ailín Justiz. Ailín, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y el saludo también para todos los que están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. En Cuba continúan las pocas precipitaciones en casi todo el territorio nacional. Digo casi porque todavía se registran chubascos ocasionales en zonas de la costa norte, sobre todo del centro y de la región oriental, debido a los vientos del nordeste y del este que siguen trayendo nubosidad desde el mar hacia esa parte del territorio nacional. Sin embargo, los acumulados son poco significativos, según indica la red de estaciones meteorológicas. Hoy será una jornada muy similar, con muchísimo sol y algunas nubes en la tarde. Pudiera nublarse en algunas localidades, pero con pocas precipitaciones. En la noche va a disminuir nuevamente la nubosidad, siendo poca en casi todo el país. Algunos nublados parciales pueden llegar a zonas de la costa norte, central y oriental, e incluso la posibilidad de aisladas lluvias en la provincia de Guantánamo. Las temperaturas continúan frescas, con máximas entre 28 y 31 grados Celsius, y en la noche valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos serán hoy del este en occidente y centro, y del nordeste al este en las provincias orientales, en ambos casos entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos habrá marejadas en ambos litorales de la región oriental, oleaje en el norte de occidente y centro y poco oleaje en la costa sur. Así que ya usted sabe, en resumen para hoy, otra jornada de pocas precipitaciones en toda Cuba. Ailín Justiz Águila, Noticiero Nacional de Radio.
Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:30. Cuba denunció en el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones que el bloqueo del gobierno de Estados Unidos es el principal obstáculo para el desarrollo de la infraestructura en el sector de las comunicaciones en nuestro país. Durante la sesión del Consejo en París, Francia, la representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Yaima Esquivel Moinelo, reafirmó el compromiso de nuestro país con el ente y la defensa de sus principios fundacionales de contribuir a un nuevo orden mundial comunicacional que promueva el desarrollo y la paz. Según el sitio Cuba Minrex, Esquivel manifestó que el organismo debe reforzar su labor de apoyo a los países sujetos a medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, como el cerco estadounidense que dificulta un acceso más amplio de la población cubana a Internet y las tecnologías informáticas. La diplomática alentó a que el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones fortalezca también su apoyo a proyectos destinados a la alfabetización mediática e informacional, la defensa de la diversidad de las expresiones culturales y el multilingüismo, así como el enfrentamiento al discurso de odio, la intolerancia y discriminación. Líderes juveniles y destacadas personalidades del mundo evocan el ideario de Fidel en La Habana. Desde diversas perspectivas, se analizó hoy el legado del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el foro central del Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son Banderas, que de manera virtual reúne a más de 2.000 organizaciones de 162 países con el lema Unidad para la Solidaridad, el antiimperialismo, el antineoliberalismo, acción de transformación necesaria en tiempos de COVID. Al intervenir en la sesión, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, afirmó que Fidel es uno de los pensadores más excepcionales de la izquierda mundial. Fidel fue un pensador que nunca concibió la conceptualización ajena a la práctica revolucionaria. En él, acción revolucionaria y pensamiento revolucionario siempre fueron juntos. Y, de hecho, cuando uno evalúa cada una de las ideas, propuestas, análisis de Fidel, se da cuenta que tuvieron un reflejo en la obra palpable, en la obra que dejó para siempre en nuestro país, en Cuba, sino también en otros países del mundo. El componente internacionalista del pensamiento de Fidel es realmente extraordinario. Él dejó en el campo del antiimperialismo un cuerpo de ideas importantísimas que tienen una vigencia absolutamente indiscutible. Y dejó un análisis de la resistencia frente al imperialismo, que repito, no era un análisis teórico, era un análisis que se acompañaba de un apoyo real, concreto, a todos esos movimientos de resistencia antihegemónica y antiimperialista. El intelectual cubano resaltó igualmente los aportes de Fidel a la pedagogía y el análisis de los procesos culturales como elemento esencial para la transformación del ser humano y la sociedad. Entre tanto, el especialista nigeriano graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Ismael Ismoroud, destacó que hoy, en muchas comunidades, se le agradece la visión del líder cubano. En un momento de impacto por la crisis provocada por la pandemia, una vez más nos preguntamos qué habría hecho Fidel, dijo el intelectual Ignacio Ramonet. Nuestra confianza en la visión estratégica, anticipativa, visionaria de Fidel hace que sea para nosotros como un punto cardinal, que sea una referencia fija. Fidel nos inspira, nos sigue inspirando, y tanto para la política internacional como para la manera de abordar la problemática como se plantea hoy. El Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son Banderas concluirá mañana jueves con un foro especial sobre la paz. Ivonne Albelo para el Noticiero Nacional de Radio.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de su país y significó que en lugar de apoyar al pueblo, Washington lo agrede. En su cuenta de Twitter, el canciller cubano afirmó que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo miente al decir que respalda a nuestro pueblo, pues su gobierno se ha empeñado en agredirlo por todas las vías concebibles y demandó que Estados Unidos cese y desista de la injerencia en los asuntos internos de Cuba. La víspera, Pompeo instó al gobierno cubano a liberar a Denis Solís, sancionado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato a las autoridades. La principal figura del Departamento de Estado norteamericano también hizo alusión al denominado Movimiento de San Isidro, un pequeño grupo que actualmente protagoniza una protesta en La Habana con el propósito declarado de exigir a las autoridades la liberación de Solís y el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible. Deportivas con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Este 25 de noviembre se cumplen 4 años de que Fidel pasara a la inmortalidad. Aunque triste, es una fecha para reflexionar sobre cómo mantener su legado. El comandante en jefe fue un apasionado a los deportes. Gracias a él, Cuba se dio a conocer como una potencia mundial. Entre sus geniales ideas, tuvo la visión de crear una escuela nacional de boxeo, que es la disciplina que más medallas nos ha entregado en Juegos Olímpicos. Siempre estuvo al tanto de la actuación y preparación de los púgiles cubanos. Varias ocasiones visitó la escuela situada en el Consejo Popular Guajay del municipio Boyeros de la capital, donde se preparan las principales luminarias del deporte de los puños en el país. El tricampeón mundial Juan Hernández Sierra tuvo el privilegio de intercambiar en más de una ocasión con Fidel. Nuestro comandante no está con nosotros físicamente, pero está en toda la mente de los cubanos. Recuerdo en el Mundial de Houston, que se armó la garabía aquella, el escándalo, y recibimos una llamada de La Habana y nos comunicaron que era el comandante jefe que había apoyado nuestro retiro del Mundial. De ahí esa noche salimos escoltados hasta el hotel. Enseguidamente empezamos a preparar porque ya nos íbamos. Volamos de Houston a Cancún y llegando a Cancún había un avión para nosotros nada más, puesto desde el alto mando de La Habana. Llegamos, abordamos el avión y llegamos a la terminal José Martí. Cuando los boxeadores regresaron del Mundial de Houston, el primero que los abrazó al descender de la escalerilla del avión fue el atleta mayor. El primero que estaba ahí era nuestro comandante para recibir. Como siempre era acostumbrado a todos los atletas o a las delegaciones, recibirlo con aquel esmero y con aquello del deber cumplido. Nos dio un apretón de mano y para eso nosotros es mucho lo que se siente cuando sucedía eso en aquellos momentos. De tus firmes pasos, padre, hermano, amigo, aunque pase el tiempo jamás te diremos adiós. El boxeador Juan Hernández Sierra es de los agradecidos. El comandante es una persona que de lejos quema y de cerca chicharra. Uno, aunque tuviera la confianza, siempre se sentía tembloroso. Quiero que nos recordamos como el de siempre. Él siempre va a estar presente en los corazones de todos los cubanos. Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El mundo del fútbol se ha quedado huérfano de uno de sus grandes iconos. Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha muerto este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El mítico 10 argentino, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, cumplió el pasado 30 de octubre 60 años de edad, pero días después tuvo que pasar por el quirófano para tratar un coágulo en el cerebro. Con la partida física de Maradona, el movimiento futbolístico mundial pierde a uno de sus mejores exponentes en la historia de ese deporte. Gran amigo de Cuba y de nuestro líder histórico, en varias ocasiones Maradona destacó su vínculo con el pueblo cubano y la defensa de sus ideales. Una 38 minutos. Llega a Camagüey la bandera de proeza laboral que recorre los colectivos obreros pertenecientes a Biocuba Pharma. El colectivo de trabajadores de la unidad empresarial de base de la comercializadora de medicamentos Encomet en Camagüey recibió la bandera de proeza laboral que recorre el país. Por el trabajo desplegado durante los primeros meses de enfrentamiento a la COVID-19, los colectivos obreros de Biocuba Pharma reciben el estandarte que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. La secretaria del Buró Sindical de Encomet en Las Tunas, Marlenis Borrego Torres, entregó a los camagüeyanos la bandera. La misión era una: garantizar los suministros médicos necesarios para salvar a cada cubano, y así se hizo por nuestra Encomet a todo lo largo y ancho de nuestro país.
La hazaña, la proeza, lo extraordinario está en aquellos que lo hacen parecer tan fácil, obviando los esfuerzos y sacrificios en el camino. La bandera debe motivar, entonces, hacerlo cada día mejor. En el acto efectuado en la unidad empresarial de base de la empresa comercializadora de medicamentos en Camagüey, especial tributo se rindió al comandante en jefe Fidel Castro. 2 trabajadores recibieron la distinción Juan Tomás Roy y un nutrido grupo de ellos certificados de reconocimiento por la labor y el desempeño que contribuyó a la proeza laboral en el enfrentamiento a la COVID-19. Miosotti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este miércoles contará con la participación de directivos e investigadores del Ministerio de Salud Pública, Biocuba Pharma, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Centro de Inmunología Molecular, quienes actualizarán sobre los resultados de la implementación de los protocolos clínicos cubanos para enfrentar la COVID-19 y su impacto en la tasa de la mortalidad provocada por la contagiosa enfermedad. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia y los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6:30 de la tarde y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. La Federación de Mujeres Cubanas inició su campaña por la eliminación de la violencia contra la mujer. La Federación de Mujeres Cubanas presentó la estrategia de comunicación de la campaña nacional por la no violencia de género, que da inicio a un plan de actividades a desarrollar en los 16 días de activismo contra este flagelo mundial. La miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaída Hernández, en la presentación de la estrategia explicó que la FMC pretende visualizar el compromiso como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres y del gobierno de Cuba en el trabajo por la no violencia por motivos de género en todas sus formas. Es una campaña inclusiva que nosotras desde la organización femenina estaremos nombrando en femenino, pero que desde su identificador estará incluyendo también a los hombres y a personas diversas. Es la primera vez que la FMC presenta este tipo de estrategia comunicacional que propone una metodología para el diseño de protocolos de prevención y atención institucional de las víctimas de violencia, así como pretende además implementar una estrategia de capacitación para operadores de la línea 103 y personal de servicios jurídico, policial y de salud. Lo novedoso de esta campaña nacional de la FMC es que pone a disposición de las personas en general productos y guías que les permitirán orientarse ante situaciones complejas, como por ejemplo la activación de la línea 103 que brinda servicios telefónicos para la atención a las víctimas de violencia de género. Otro de los recursos es la aplicación Mapas de Servicio, que da a conocer los recursos disponibles para la atención, ayuda a la derivación de otros servicios, ofrece una respuesta eficaz a víctimas y sobrevivientes, así como sirve de herramientas para el personal que opera en los diferentes servicios. Inicia campaña nacional por la no violencia de género de la Federación de Mujeres Cubanas. Alexis Cairo e Isel Quintana Freire para el Sistema de la Radio Cubana. Del acontecer internacional, más informaciones. La Embajada de China en Brasil calificó de infundada e inaceptable la afirmación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Bolsonaro, quien acusó al gigante asiático de espiar a través de la tecnología 5G, una acusación ante la cual Beijing le exigió dejar de seguir la retórica de la extrema derecha estadounidense. El coronavirus causante de la COVID-19 está mutando a medida que se propaga por todo el mundo, pero ninguna de las variaciones actualmente documentadas parece permitir que se expanda más rápidamente, según anunciaron científicos este miércoles. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó hoy que está estudiando limitar las celebraciones navideñas a 6 personas, un número que los profesionales sanitarios y la ciencia consideran suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios por la COVID-19 en el país. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:44 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La fidelidad del pueblo cubano con su líder histórico, la información sí, antes del cierre. El
Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y con previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido, acordó promover al cargo de ministro del Interior al general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual viceministro del propio organismo. El general Álvarez Casas, de 57 años de edad, ha desempeñado diferentes cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, transitando desde la base en la contrainteligencia militar hasta su actual responsabilidad en el Ministerio del Interior. Cumplió misión internacionalista en Angola y ha prestado servicios con resultados positivos en diferentes mandos y regiones del país. Hoy en Granma la ceremonia de la bandera se dedicó a Fidel. Los hijos de la ciudad de Bayamo, la histórica urbe oriental, que por sobrados méritos de vino cuna de la nacionalidad cubana, dedicaron hoy la ceremonia de las banderas a enaltecer la memoria del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el 4º aniversario de su deceso. En la ocasión izaron la bandera nacional y la enarbolada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 en la céntrica Plaza de la Revolución, durante una solemne ceremonia en la que cantaron el himno nacional y en sus manos portaron la flor del compromiso y la lealtad. Deposité hoy, 25 de noviembre, la flor del compromiso y la lealtad en nombre de todos los pioneros de Cuba, en especial en nombre de los pioneros granmenses, a ese líder histórico, a ese gran hombre, ese pionero mayor que fue nuestro comandante Fidel Castro. Así lo resaltó Adriana Aguilera Alberja, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas que atiende la organización de pioneros José Martí en Granma. A 4 años de su deceso, hoy los jóvenes, los más pequeños, los adultos, las instituciones educativas, recordamos a nuestro eterno comandante, haciendo cada cual lo que nos toca en el puesto que nos toca, recordando y haciendo bien lo que él nos enseñó que hiciéramos bien. Es una flor que no solamente es depositarla por depositarla, va el cariño, el amor, la añoranza de los más pequeños de casa, de los más jóvenes, que hoy seguimos el ejemplo de este gran hombre que nos enseñó a conducirnos, que nos enseñó a luchar, que nos enseñó a perseverar, y es lo que estamos haciendo los cubanos, enfrentando la COVID, enfrentando cualquier situación adversa, pero seguimos aquí, defendiendo el socialismo y la revolución que él nos legó. Las máximas autoridades de la provincia de Granma y especialmente de Bayamo presidieron la solemne ceremonia de homenaje a la que asistieron jóvenes, combatientes de la Revolución Cubana, trabajadores y miembros de organizaciones de masas, entre otros pobladores. El homenaje al comandante en jefe en suelo bayamés se multiplicó con la inauguración de una exposición denominada Fidel y los Trabajadores, la realización de labores productivas, conversatorios, actividades culturales y el inicio del balance del movimiento juvenil martiano. Iza la histórica ciudad de Bayamo banderas de la historia patria, enalteciendo la memoria del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer cultural cubano. El Museo Nacional de Artes Decorativas exhibe hasta febrero de 2021 en la saleta de la institución una exposición transitoria titulada Vidrio Español en La Habana, siglos del 16 al 19, con curaduría de Lidis Nubia Rodríguez y la catalogación del experto Jaime Barrachina Navarro. Al decir de Barrachina Navarro, la muestra es la colección de vidrio español más importante fuera de España. Las 3 décadas del Centro Nacional de Música de Conciertos se festejarán el próximo sábado 28 de noviembre. En la Sala Covarrubias, el Teatro Nacional de Cuba. Titulada Romanzas y Canciones, la cita la protagonizarán la Banda Nacional de Conciertos, dirigida por el maestro Igor Corcuera, y jóvenes cantantes líricos e instrumentistas del Centro Nacional de Música de Concierto. El pianista Uberal Herrera y el compositor Edesio Alejandro fueron galardonados con el Premio Nacional de Música 2020. Herrera es un destacado estudioso de la obra del icónico pianista y compositor Ernesto Lecuona, mientras Edesio Alejandro ha dirigido y orquestado la música de más de 40 obras de teatro y numerosas películas en Cuba. Además, es miembro activo de la Academia de Cine de Hollywood y de las academias de los Latin Grammy y los Grammy, así como embajador cultural del Instituto Latino de la Música. A 4 años a la partida de Fidel a la inmortalidad, Cuba resiste ante la pandemia y una política de cerco que amenaza con asfixiarla. Mientras, el proyecto cubano se reinventa y otra vez la pregunta: ¿cuál es el Fidel que necesitamos en estos tiempos? Fidel es Cuba, pero ¿qué ha sido de Cuba sin Fidel durante estos 4 años?
Cuánta nostalgia en tiempos de pandemia. ¿Cuánto de él sobrevive en la Cuba de la COVID-19? Yo sí creo en él. No creo en él porque en la vida real. Dio razones para creer. Él luchó por nosotros y nosotros estamos por él. Debemos ser los mismos con Fidel que sin Fidel. Pero ese concepto lo tenemos que llevar nosotros hasta la muerte. Aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes, tenemos un concepto de lo que es patria. Y eso no nos inspiró él. A mí me dolió. Cada vez que hay un momento de una gran frustración, eso lo obliga a radicalizarse más. Y eso lo va a hacer a lo largo de su vida. Y cuando las personas en el exterior se preocupan de que Cuba ya no vaya a ser la misma, o de que la revolución se vaya a caer, o que el socialismo en Cuba dependa de que Fidel esté vivo, no, demostrar que el proyecto sigue con nuevos cambios, con nuevas aplicaciones, teniendo en cuenta nuevos factores, asimilando nuevas realidades en el plano internacional. Yo creo que esa es una manera de ser fieles a su legado y de continuar, seguir adelante. No hay dudas, Fidel está, pero muchos al mismo tiempo. El soñador, el radical, el antiimperialista, el humanista, el Fidel que cree en la fuerza del pueblo. Gobernar es prever, sentenció Martí, y la revolución cubana debe mucho a la genialidad previsora de Fidel y de Raúl. Esa es nuestra escuela política. Es el presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel al pronunciar su discurso de toma de posesión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Son nuevos los tiempos que vivimos en todos los sentidos y exigen un pensamiento diferente. Cambiar todo lo que deba ser cambiado, como nos dejó dicho Fidel, como nos lo ha demostrado Raúl durante sus años al frente de la presidencia y como nuestro primer secretario del partido. Cuando pienso en ellos, también estoy pensando en el futuro. Nos esperan días intensos y desafiantes, pero nadie va a quitarnos la confianza en el futuro que le debemos a nuestros hijos en la patria que los padres nos ganaron de pie. ¡Viva Cuba Libre! Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. La Cuba libre de la que habla el presidente es la patria de todos, esa que se contrae y se estremece cuando los tiempos aprietan y duelen las ausencias porque Fidel es leyenda de tiempos infinitos. Es una especie de honor y gloria que nos pertenece. ¿Qué somos y qué seremos si no una sola historia, una sola idea, una sola voluntad para todos los tiempos? 25 de noviembre de 2020, 4 años de la partida de Fidel. Cuba resiste ante el acecho de una pandemia y una recrudecida política de cerco que amenaza con asfixiar a la mayor de las Antillas. El proyecto cubano se reinventa y otra vez la pregunta: ¿cuál es el Fidel que necesitamos para estos tiempos? ¿Cómo ve la gente a Fidel ahora mismo, en la guagua, en la cola, en la resistencia de todos los días? Hay una disputa por los imaginarios de Fidel. En mi opinión, esa disputa puede ser más o menos clara, puede ser más o menos visible, pero está presente en la Cuba de hoy. Está el Fidel como símbolo, está Fidel protector, el padre protector, que creo que se nos acompaña a todos, ¿no? 2020 ha sido un año tremendo, que ha requerido de mucha fortaleza, de mucha solidaridad, de mucha esperanza, de mucho valor. En este año Fidel ha sido especialmente entrañable. Yo me imagino un Fidel de 2020, en primer lugar, liderando todo lo que el país tenía que hacer para protegerse. Me lo imagino de un centro científico a otro, buscando a los científicos, programando la vacuna, organizando cómo Cuba iba a estar a la vanguardia de eso, ideando lo que él mismo gestó. No ha habido manera de pasar por el 2020 sin recordarlo. Y cuando yo he visto los médicos lo que han hecho, todos los contingentes médicos, las brigadas hacia otros países, ayudando, y la solidaridad, ahí está Fidel. Y en cada uno de ellos, cuando hablan, está Fidel. Ese es el Fidel, sobre todo del 2020, protegiendo a su pueblo,
protegiendo al mundo, constatando lo que él viene diciendo hace tantos años del cuidado del planeta, de la salud como derecho humano, del respeto por la vida, del respeto por los médicos, por las enfermeras, por todo lo que el mundo capitalista, incluso el mundo desarrollado, le quitó a la gente a lo largo de los años, que fue el respeto por su propia vida. Ese es el Fidel del 2020. Ese es mi Fidel. El Fidel de mucha gente, que es el Fidel de la primera línea de combate, el Fidel lleno de creatividad todo el tiempo, el Fidel con una fuerza enorme, como la de los huracanes, como la de la pandemia terrible que nos ha azotado a todos, el Fidel poniéndose al frente del mundo. No importa qué pase, Fidel está. Y yo, al menos, y muchas de la gente que caminamos por las calles y que andamos en este pueblo luchando cada día, lo tenemos al lado. Ese es mi Fidel. Con un poco de amor sobrevivo. Sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo. Solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Titulares en esta emisión. El tributo hoy del pueblo cubano a Fidel a 4 años de su partida física. La reunión del Buró Político que analizó asuntos de la vida económica y social del país. El nuevo encuentro que sostuvo Miguel Díaz-Canel Bermúdez con expertos y científicos vinculados al enfrentamiento y control de la COVID-19 en el país. La rememoración por intelectuales de varios países al legado de Fidel en el encuentro internacional Ideas que son banderas. El incremento en las cifras de muertes y contagios por la COVID-19 en Estados Unidos. El inicio en Cuba de la jornada por la no violencia contra mujeres y niñas. Y la dedicatoria en Granma de la ceremonia de la bandera al líder histórico de la Revolución Cubana. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenos y André Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos, realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio.